El ideal no es llegar al gobierno. Yo nunca, el ideal no es llegar al gobierno, es llegar al poder. O sea, tener control del Estado. Porque la derecha tiene el control del Estado. Si pierde la derecha, perdió con Castillo, pero ganó igual. ¿Ah? Porque controla las tres columnas del poder. Profesor, ¿cuáles son las tres columnas del poder que encontró en Carl Robbins en un prólogo que es la mejor obra de la teoría constitucional del siglo XX, seguro saberlo? Carl Robbins dice que los tres columnas de todo poder son la fuerza, el derecho y la ideología. ¿Quién tiene la fuerza? Es el que controla ejército, marina, aeronáutica, policía, servicios secretos, de inteligencia, y además está controlado por Washington, por inteligencia norteamericana, que no les deja a ninguno el libre. La bandera solamente está de apariencia, la verdadera bandera es Washington. Y el segundo elemento, segunda columna del poder, el derecho. El derecho siempre es la voluntad Trasímaco en el diálogo de Platón. ¿Qué es el derecho? La ley del más fuerte. Al pueblo se le dan algunas cosas, pero lo formal, lo que no choca con su poder, como el derecho indiano, que fue derecho castellano, o derecho indígena, pero aceptaban lo de los indígenas que no choca igual con el castellano. Entonces, y la tercera columna del poder, la ideología. Al pueblo lo tiene controlado. Que un pueblo dude en votar y que vote por algún candidato que sea del poder, así sea un outsider, pero al servicio del poder. Ese no es pueblo, ese es stalinado, embrutecido por los siglos de los siglos y más siglos de la historia. Ellos tienen hoy día, ¿qué día es hoy día? 22 de enero, 23. 23. Hoy, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te vas? ¿Qué más? ¿Y lo vieron? ¿Tú qué más? Es reparar el ciclo de boca. Yo no puedo atreverme a decir que se gusta avisar una mujer. Es que ahí me estoy Entonces, seguimos. La ideología, miren la definición de ideología en campo de primero el derecho es la ley más fuerte, Trasímaco, y Alcidamas le contesta a Sócrates. Sí, el derecho es la ley más fuerte, pero debe proteger también al derecho. Y Marx, en el proceso de los socialistas de Colonia en 1822, dice: el derecho no es sino la voluntad de las clases dominantes erigida en normas jurídicas, porque quien controla la economía y el poder controla la ideología, la moral, el derecho. ¿Y qué es la ideología? Mario Bunge dice: la ciencia es sistema de ideas, la ideología es sistema de ideas y creencias, y las creencias las controlan. Y además de eso, miren lo que dice Carl Robbins: cuando nacemos nos envuelven en pañales. Cuando nacemos nos envuelven en pañales, cuando morimos nos envuelven en mortaja, y mientras vivimos nos envuelven en ideología las 24 horas del día. ¿Tú crees que se ve eso? Ustedes es la ideología del poder. ¿Me entiendes? Todos son el poder. El anticomunismo es el poder. Si no hay comunismo en ningún sitio, pero ellos dan con la cantaleta. Además es algo muy bueno para que sea realidad. Entonces, y como la gente está en nada, si sus hijos están en nada, si los que están en la universidad están en nada, si no leen, o leen solamente sus cursos académicos, ¿qué vas a lograr un país? Sánchez Carrión hubiese logrado liberar Perú. Si no le dan lectura crítica a la gente, no hay nada. Por eso es que bien vivos hicieron todos los programas de agua. Todos los programas que te dije a nivel mundial, de APAR, de control de las investigaciones para que la gente no se vaya de la línea. ¿Me entiendes? ¿O acaso los grandes historias necesitaban que alguien les señale cuál debe ser su método de investigación científica? Y en eso el más genial es Paul Feyerabend, en contra del método, con Paul Feyerabend, en contra del método.
bien que no meto, pero todos los caminos conducen a Roma en la ciencia. Así es. Pero mira lo que dice sobre ideología. Cuando nacemos nos envuelven en pañales, cuando morimos nos envuelven en mortaja, y mientras vivimos las 24 horas del día nos envuelven en ideología. Tú entiendes, pero no vas a ser tan idiota de decir esto es ideología, no, se presenta como que no es ideología. Fiestas, bailes, todo la terminología, la pobre gente empleando 10 veces, de 10 palabras, 6 es la palabra tema. ¿No visto? A ver, vean ustedes, pongan en internet, en televisión. Ayer en Beto vi que 10 veces le dijeron tema, tema. Y todavía dije, a ver si ahorita hablan tema. Tema, dijeron. Y todos lo usan. Ahora esto que ha pasado con Alianza Lima, una universidad, etcétera, también lo están usando últimamente para tratar de despistar lo que ha pasado con el chico. ¿No? Así. Lo tienen, encajan bien, ¿no? Porque antes San Marcos era como... ¿Qué era San Marcos? Era el centro más grande de la crítica social al sistema. En la época de Mariátegui, de González Prada, ¿no? De la Torre Joven, después de Barrantes, después hasta mi época. Mi época es considerada la edad de oro del movimiento estudiantil, según Liberio y Llanos Pajares. ¿De cuándo a cuándo fue la edad de oro? 1962, de ahí comenzó un declive. Entonces, la importancia de esta declaración. Imagínate que yo voy a hacer el homenaje a Barrantes y ya no se va a olvidar de su historia. Y Barrantes andaba conmigo, Barrantes aquí me abogaba, Barrantes me trajo una encomienda de Trujillo cargándola a él, que es ¿cómo un señor tan famoso va a cargarte tu encomienda? Pero también yo le retribuí. Y le retribuí con creces, porque yo iba a ser el candidato a la alcaldía de Lima en el 80, porque yo era el líder más famoso de toda la gente de lucha. Sin embargo, yo dije, no, que se va a retirar. Yo me considero muy joven para eso, ¿no? Así. Además, también hay la torre influida en mí. ¿Por qué? Porque la torre al final no quería ni ser presidente. Porque se dio cuenta que la gente está tan maleada que de repente tú quieres hacerlo mejor y por ahí viene alguien y la pudre, ¿no? Así es. Tú quieres, como José justamente Rivera, quiso hacer, justamente no necesitan que se pierda un borrador. No, oye, pues colmo, que no se pierda ni un mongol, ¿sabes lo que es mongol? Es el lápiz de oro, y tapaba las máquinas de escribir en Palacio antes de ir. Pero él era él, pero había otros que no eran eso. El hombre más noble, más decente en los gobiernos del Perú ha sido José Luis Bustamante Rivera. Ve que yo reconozco también gente que no son de mi punto de vista, pero sí estamos unidos en la peruanidad, ¿no? Entonces, la importancia de esta declaración, imagínate que he descubierto que toda la historia política de Barrantes de ayer, yo hoy día la terminé estudiando en la mañana porque recién ayer me han dado la encomienda de dar el discurso el día que el rectorado le va a dar el doctorado honoris causa post al doctor Alfonso Barrantes. Y me he escogido, ¿y para qué me escogieron? Me voy a sacar la mula, siguiendo el consejo de Sócrates. Somos elocuentes solo en lo que sabemos. Me propongo saber más de Barrantes que el más bacán de los barrantes. Entonces, y la última vez entró, yo estaba preso, el gobierno de Morales, y el CIB de Estados Unidos quería hacer algo. Entró con su cámara fotográfica escondida, y yo estaba en la cárcel pública y cayó, me dijo, José, vamos de ahí, y la divulgó por ahí. Mi última detención fue en 1977, Morales de Oro. Mi primera detención de 1967, Fernando Grau. La segunda, Velasco, 1971. La tercera, Velasco, 1973. La cuarta, Morales de Oro, 1974. Otras persecuciones que no me agarraron. Y la deportación, Velasco, 1975, hace 50 años. Y perseguido 14 años. Me siguieron 14 años. Sí, después me han seguido, pero ya no con Roche. No, suave. Así es. Entonces, la importancia de esta declaración resalta por ser anterior.
varios meses de la Declaración Universal de Derechos Humanos y sobre todo porque meses después en unos casos se iniciarían las persecuciones ordenadas por la dictadura Manuel Apolinario Díaz Moretti en Perú, de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, de Leonidas Rafael Trujillo y Molina en República Dominicana. Yo estaba en República Dominicana, en el lugar donde Vargallosa estudió todo el caso de Rafael Molina para escribir esta novela, La Fiesta del Chivo. Y yo pedí los hoteles, incluso me dieron la piscina donde se bañaba Rafael Leonidas Trujillo y Molina. No, quiero ver, y ahí donde se sentó Vargallosa a escribir. Vargallosa me preguntó todo, no hay nada, hasta los niños. Hasta qué comía la persona, ¿no? Rafael Leonidas Trujillo y Molina, que fue uno de los tiranos más terribles de la derecha en República, y el monstruo Morrento. ¿Quién fue el monstruo Morrento? El Fulgencio, el sargento que le llamó Fidel, Fulgencio Batista y Bastía, que el hombre de Washington para convertir a Cuba el happy end de los norteamericanos, happy end, fin de semana de los norteamericanos, eran las cloacas de los yanquis. Entonces cuando Fidel la libera se picaron horriblemente, ¿no? Pero yo escuché cuando le llamó monstruo Morrento, claro, no directamente, pero leí la obra. Es Batista el monstruo Morrento, un monstruo horrendo creado por el ¿no? Pero la Revolución Cubana lo venció y se tuvo que correr de Cuba la noche del 31 de diciembre de 1958 y la Revolución triunfó al día siguiente, el 1 de enero de 1959. Y Fidel entró recién después de limpiar el terreno. Nunca quería entrar ahí. Primero hay que limpiar el terreno, porque te pueden matar ahí. Y una revolución que pierda Fidel se friega porque los pueblos son simbólicos. No necesita nadie que los simbolice. Así entró recién el 8 de enero. Y cuando entró a La Habana el 8 de enero, una mujer bonita se acercó y le agarró el brazo hacia Fidel y le dijo: Fidel, existe en realidad. Cuando tú te vuelves, caes en la gente bien, la gente te ama. A ustedes no, porque ustedes han metido toda la ideología de los yanquis y todo el odio visceral a la historia. No es culpa. Pero también hay gente que sabe que eso no es. El mejor libro es este, a ver si lo encuentran en internet. Es el discurso de Fidel cuando lo condenan a 30 años. El Tribunal de Santa Clara, ¿no? Se llama Condenarme no importa, porque en todo caso la historia me absorberá. Simplemente pongan la historia me absorberá. Entonces, posteriormente en la Convención Americana, de los Derechos Humanos, aprobada en San José, Costa Rica, aquel 22 de noviembre de 1969, en su artículo 7.1 establece el derecho a la libertad, en el artículo 6, inciso primero. ¿Tú estás enojada? Bueno, seguimos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Veamos. A ver, vea. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York el 16 de diciembre de 1976 en plena guerra del Vietnam. Imagínate, esos años eran los años de liberación nacional de los pueblos. Todos los días en los periódicos veían luchas de los pueblos. No había día que no haya noticias de luchas. El 66 fue un año clave en la lucha. Y en San Marcos también comenzó ya el último día, el 66, el último día que estamos en el parque universitario. ¿Cuál fue el día último en el parque universitario? El 17 de octubre de 1976, cuando se produce el terremoto y se cae el local. Se caen varias oficinas y paredes, ¿no?
ahí fuimos ya derecho al Tirón Tigre, calle Ayacucho, Tirón Tigre, fue el Congreso. Y años después, en 68, venimos de acá, en San Ruelo también. Entonces, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, veamos, fue aprobado por la Asamblea General de la ONU de Nueva York el 16 de diciembre de 1966. Señala en su artículo 9.1 que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal y rechaza la detención o detenciones o prisiones arbitrarias. En el Perú casi toda la historia de prisiones arbitrarias contra todo aquel que piensa diferente se acusa de delitos que no lo hayan cometido y la gente acepta. Y si no dicen que eres eres narcotraficante, Víctor Raúl le dijeron narcotraficante. Está en el comunicado del 6 de abril. 5 se vean en el peruano ya. A ver si vayan allá en el peruano y vayan y digan. Denme el diario El Peruano 5, 6 de abril, 4, 5, 6 de abril, 1954. Y ahí está la resolución suprema de expulsión de allá de la Torre Víctor. Dice, no le damos el salvoconducto y no lo expulsamos. El salvoconducto es lo mismo, fecha, porque tampoco le convenía pasar. No podíamos estar en la Embajada de Colombia. Entonces acordaron que la Embajada de Colombia lo entregue y ellos lo expulsan. ¿En dónde? Lo llevaron al aeropuerto de Limatambo. Y en la tarde, y lo embarcaron más tarde en Panagra, rumbo a México. Y la policía lo acompañó hasta el límite con Colombia. Una vez que está en el límite con Colombia, el acuerdo fue que los policías se retroceden al final del avión y ahí lo que eso. Y cuando llegó al aeropuerto Benito Juárez de México, miles, cientos, decenas de periodistas del canal, una nube de periodistas. Y apareció su entrevista en la revista Live, que se escribe el libro. 1954 y 3. Ahí ya comienza un cambio, ¿no? Entonces, no iba a matar a los yanquis no van a permitir nunca un día, ¿entiendes? Pero un día van a ser derrotados y horribles. Los van a derrotar, pero total. Entonces, a Bolívar no se matar varias veces. Al pobre Víctor Raúl lo querían eliminar. ¿Sabe cuántos años lo siguieron a Víctor Raúl? Hacía 50 años. Están los informes desclasificados de la vida. ¿Qué dice la Resolución Suprema? Que vas a leer en el peruano, si pueden, consigan algunos de ustedes. Dice, el gobierno la expulsa y la Torre por ser narcotraficante, delincuente común e indigno de la nacionalidad peruana. ¿Qué le han dicho a Maduro narcotraficante? Nada de cuenta. Nadie va a dejar de ser acusado de algo. Si hubiera llegado a me hubieran dicho que soy un desgraciado, narco, todo así, no hay cuestión. Así ha sido educado en Clara de Asís y en Francisco de Asís y en el Sermón de la Montaña y las Bienaventuranzas de Jesús. El que me conoce sabe que yo soy incapaz siquiera un lápiz tocar. Cuando me dan plata, devolviendo la plata, no es solamente lo que gastaba en el hotel, hay comida de pueblo. Cuando yo era decano del colegio, llegaban los del colegio, ¿no? En la hora de almuerzo, ya a ver, primeros días su menú ejecutivo para usted, especial. No, a la carta. No quiero la carta. Pero menú ejecutivo tampoco quiero. Quiero el común, el de la gente, el de la plebe. Y eso me dijo. Yo tenía ejército totalmente de pana, si mis familiares estuvieron en buenos lugares. Así. Entonces, hoy se quedaron en casa. Mejor si me das pan serrano. Pan serrano es lo mejor. Es el pan de Ayacucho chapla. A la prueba algunas mujeres le dicen yo soy chapla. Corazón vacío, porque las chaplas no tienen hígado, adentro está vacío. Entonces, amigos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que busca, rechaza la detención o prisión arbitraria, artículo 9.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos aprobado en Nueva York, que es la ONU 16 de diciembre de 1936, rechaza la detención o prisión arbitraria
señala las garantías derivadas del principio de legalidad para proteger a la prisión arbitraria y la libertad. En el momento en que lo sueltan en el Embajada de Colombia y lo entrega a la policía, pero ya para liberarlo a Víctor Hugo y llevarlo al aeropuerto y matarlo, primero lo llevan a la Plaza Italia, como era el acuerdo, ahí le toman sus generales de ley, porque el acuerdo es ningún interrogatorio, solo generales de ley, de acuerdo a la Convención Americana sobre el derecho al asilo, Caracas, 28 de marzo de 1994. Y, oye, los policías tienen una cólera única, no me lo entendido. Se le ve, mira, va a ver la foto cuando lo salga, y no lo están así. Odio. ¿Por qué? Porque si lo apresan, los atienden. Cuando no los apresan, no los atienden. Es como un demente. Entonces, yo también he sido culpable de que a varios no los atiendan, porque varios no me conocen. Uno me dijo, ¿dónde te escondes? Tú tienes muchas caletas. Yo estaba en la balanza, ¿no? Y como es amiguero, me da un cariño, no quería que me vaya. Hoy me han podido hasta casar. Un día un papá me dijo, quiero que haga un discurso para los 15 años de mi hija. Pero no mío, sino para ellos, para que ellos lo lean. Y al final me dijo que lean. Y terminé con esta frase de Alejo Carpentier. Y queremos hoy día lograr la consagración de su primavera. El libro de Alejo Carpentier se llama La consagración de la primavera. Entonces, Amnistía Internacional y los presos de conciencia. ¿Qué podemos decir hoy de Amnistía Internacional y los presos de conciencia? Uno me dijo, tú desgraciado, por ti no me has ascendido porque no te pude agarrar. Ahora te agarran después de un año o dos. ¿No? Para uno es un honor inmenso, para Mandela, para los grandes de la historia. Porque no ser perseguido en países de injusticia social, sobre todo en mi época, era un demérito. ¿Me entiendes? Era ser un patita nomás, una buena persona. ¿Me entiendes? Imagínate a Víctor Hugo sin persecución, no quería votar. Basadre en las prisiones no quería votar, aunque Basadre valía por su historia. Basadre lo metieron al pobre 2 veces en casa, porque Basadre fue más rojo. Basadre estuvo más ligado a María. Entonces, Amnistía Internacional y los presos de conciencia. Amnistía Internacional se cree inspirada en el artículo de Peter Benenson, un londinense que apareció en un artículo 26 y 28 de mayo de 1961 y un año antes también, en el periódico londinense The Observer, titulado Los presos de conciencia. Los presos olvidados que son los presos de conciencia. ¿Quiénes son los presos olvidados de conciencia? Aquellos que sin haber cometido delitos ni haber incitado la violencia están presos arbitrariamente o detenidos o privados de cualquier forma de su libertad por sus ideas opositoras, por ejercer la libertad de opinión, de expresión o de asociación. ¿Seguimos? ¿Y cuál es el lema de Amnistía Internacional con que es preferible encender una vela en la oscuridad que maldecir a la oscuridad? La lucha por la libertad de los presos de conciencia es la idea central de la Organización Internacional de Derechos Humanos, fundada por Peter Benenson el 26 de mayo de 1962, siendo su principal principio rector, la defensa de los presos de conciencia, la libertad de los presos políticos y lucha contra la pena de muerte y la tortura. Entre los presos de conciencia relevantes, escuchen, entre los presos de conciencia relevantes se consideran a los discrepantes por motivos ideológicos, religiosos, políticos o simplemente por ser familiares, cualquiera. ¿Acaso en el Perú no se prevé el delito del familiar terrorista? ¿No? ¿Acaso te da un trabajo si eres familiar? Y esa es una aberración porque va contra los derechos. ¿Qué culpa de uno tiene su familiar? El derecho penal es personalista. Entonces, dirigentes de oposición
o disidentes de regímenes autoritarios finales en las Américas no hay ninguna democracia, todas son democracias formales y farisaicas. Velasco en su discurso cuando vio el golpe del 3 de octubre del 71. Son democracias formales y farisaicas. Seguimos. Buen calor, pero no lo puedo sacar porque pueda neumonía, porque yo alérgico básicamente. También si tomo y tomo agua caliente o a la misma de casa. Entonces, ¿qué quería Juan? El que es luchador político tiene que estar sometido a uno mismo tiene que entrenarse para todo. Tiene que aguantar el calor, frío, hambre, miseria. Ver a tu gente, no poder ver a tu gente. Un día solamente alcancé a ver a mi primer hijo así por una ventana y que hasta ahora le digo tú tienes voluntad excelente que te pica porque se te cayó un muñeco y lo tiraste todo al suelo. Mira, no sé qué te regaló uno, lo que quiere es abogado, psicólogo, magíster. Entonces, así, yo me la he jugado, yo he visto la escena. Yo te he tirado en el suelo, me han tirado algo. Y estuve con un líder de los campesinos, un obispo de Piura. Miren cómo se llama, Andrés Luna Vaz. Fue el dirigente de la Congregación Campesina. Entonces, amigos, Amnistía Internacional se fundó para defender a los presos de conciencia, inicialmente de Portugal. Yo estaba en Portugal y vi ahí, en la Universidad de Portugal, en Lisboa, vi la leyenda de los presos de conciencia, ¿no? Fui al Congreso Mundial de Derecho Romano en Lisboa y hablé ahí sobre el derecho a obligaciones en Roma. Entonces, cuando unos jóvenes, Amnistía Internacional se fundó para defender a los presos de conciencia, inicialmente de Portugal, cuando unos jóvenes fueron apresados por privar a la libertad y por defender a los opositores a la dictadura de Francisco Franco Bahamonde de la ultraderecha española, como el jurista Ernesto Tierno Galván, ¿sí? Que es el mayor estudioso de las Cortes de Cádiz. Era temprano, yo me acuerdo de que de la nota temprana. Ernesto Tierno Galván, que hace la compilación de las Cortes de Cádiz en 2 volúmenes, está en la Biblioteca de la Facultad. Fue alcalde de Madrid, también el más grande filósofo de España, fue el maestro de Manuel Atienda, y que ha muerto este año, nació en 1934, envejeció en 2025, el anterior año. Él también lo apresaron, ¿no? Elías Díaz, también. Ernesto Tierno Galván, un académico de encima Pitufo, lo apresaron también. ¿Y a dónde los mandaban presos? Al Urigancho de Madrid. ¿Cuál es el Urigancho de Madrid? En la prisión de Carabanchel. La prisión de... Yo fui a ver Carabanchel. Entonces, Ernesto Tierno Galván, o el poeta Agostinho Neto, que llegó a ser el primer presidente de Angola, el primer presidente independiente. Otro famoso preso de conciencia de medio provincial no fue Nelson Mandela, 27 años preso, condenado por terrorismo, por luchar contra el régimen racista que sostenía el apartheid, que es no solamente la discriminación racial, sino desarrollo de la raza por separado. No podían permitir que los africanos se reúnan como y deben separar la gente. Se llama el sistema de apartheid. Convención de Naciones Unidas del 30 de noviembre de 1973 para prevenir, sancionar y erradicar el crimen de apartheid, o sea, la discriminación más la segregación social. Por luchar contra el régimen racista y sostener el apartheid. Ahora, en ese momento todavía no moría de crimen. Ahora su cuerpo se está apagando, pero su espíritu irradia mucho los pueblos. Ya murió hace años, eso lo escribí años. Imagínate, condenado por terrorismo después de años de una revolución de paz. Lo liberan, lo investigan y ganan la elección. Pero cometió un error. Se metió con una mujer joven
ríes, también soy barbudo, soy de barrio. Claro, un tipo que está perseguido está en todos lados, ¿no? Hoy me agarraban cariño la gente del pueblo, no querían que me vaya, porque ya tenía que no, tío José no se vaya, quede para ver tal novela, tan linda, tío José, sí. Y una vez me sacaron de la vivienda universitaria en una canasta inmensa, encima panas, y así me sacaron. Y la policía se quedó viva. Locura. Casi a Víctor Raúl también lo sacaron, pero lo disfrazaron de jardinero. Y un tal briseño de 33 años agarró y dijo: Ampay, este no es jardinero. Se presentaba como Ernesto regando en Miraflores su jardín, en la avenida José Pardo 640. Pase por la avenida José Pardo 640, ahora es un Netflix. Y todos los periódicos dicen ese día, 6 de mayo, pongan periódico 6 de mayo 1932. Como mierda, dice, así como cuando cayó el hombre más odiado por los ricos, ¿quién era el año 32? Ya le da todo previsto, ¿no? ¿Y tú crees que lo odiaba? Lo odiaba. Yo escuchaba a mi tierra Trujillo todavía de niño en las pradas. El afrocomunismo. ¿Tú quieres ser de ellos? Me tienen miedo. Así como cuando a un niño le dicen este es el cuco, así, un demonio. Así como cuentan los cucos. Seguimos. Yo me documenté en Trujillo. Mi novia se tocaba en Trujillo, no había sido tanta lectura. El Trujillo era la lectura, todo. Ni miraba chicas, todo el día leía. Pasaban chicas y tú te caías todo el día. Pasaban unas, ya había surgido la minifalda, microfalda, y tú ni mirabas. Mi maestro, Zamora Valdés, se enfermó cuando vio una microfalda. Entró una cajamarquina, unas piernas blancas, y hasta Zamora se quedó así mirando. Se le movía el color. No, maestro, tranquilo, le dijeron. Oye, tú, ahí lo ves todo tranquilo, va a ser bien picaroncito, mujerito. Imagínate que escuche tu novia y ¿no? Se masacra. Entonces, amigos, los presos de conciencia en la historia de los derechos humanos. Les dije que el que esté en lucha tiene que someterse a todas las privaciones. Tiene que someterse al frío, al calor, pero al vez te van a colgar como a quién colgaron el más famoso torturado en el Perú, José Olaya. A José Olaya porque lo jueces, ¿no? Y no dijo nada. Los mandó al desvío, a la policía, a las pesquisas. ¿Qué son pesquisas penalistas? Pesquisas son ante los policías de inteligencia, ¿no? Todos los que tenían que ver con el delito, ¿no? Los pesquisas. ¿Y cuál es la disciplina que estudia esto? No es la criminología es la ciencia causal, explicativa, psicobiosocial que estudia el delito, porque el hombre delinque, y también la victimología. Porque uno es víctima. Nadie es víctima por locura. Uno mismo se propicia como víctima. Vamos a ir con un tremendo reloj por un sitio barro, o con la blusa caída acá por un sitio de barro. Y esa blusa es prohibida. Y la ha hecho el capital para incitar a las manos. Entonces, mira, y ahí está. La ciencia de la pesquisa, ¿qué? La ciencia de la investigación, la criminalística, no la criminología. Por eso nosotros tenemos que manejar. Yo quiero un día hacer un posgrado, una maestría, que haya maestría, como vi en México, en la Universidad de Monterrey. Criminalística, criminología, criminalística, política criminal, ¿no? Y complementar con derecho penal, militar y policial. Los presos de conciencia de la historia de los derechos humanos. El
perseguido tiene que ser mejor policía que el policía. Uno tiene que saber más de la ciencia, de la pesquisa y de la investigación criminal que los que te persiguen. American Study. Y eso está en este libro. Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión. Víctor Serge lo vende en el Fondo de Cultura Económica de México. Pero no es la etapa contemporánea, es la etapa de los Ares, donde había una policía que se llamaba la Ojrana. Esa es cultura general. Saber qué es la Ojrana, ya eso es muy exquisito. El común y corriente, ¿qué les interesa? El común y corriente es chamba, combo y diversiones. Y celular que no lo dejan ni al cruzar la calle. Hoy las pueden atropellar los pobres. ¿Ha visto cómo pasan las calles, las avenidas? Y no creas que en el Perú nomás, lo vi ya en 2012 en Madrid. Pasaban así. Los podían matar. ¿Cuántos hay? El otro día, allí el martes, han operado un profesor de un tumor porque cruzó por esas calles que vino una bicicleta y lo atropelló. ¿Ha visto esas bicicletas que se meten a las aceras? El profesor El Bustamante, de la Facultad de Física. Baila la lambada, cuando no bien bailaba la lambada. Yo tengo una reunión y se podía bailar solito y lo hacía lindo. Un artista. Entonces, los presos de conciencia y de los derechos humanos. Los presos de conciencia y de los derechos humanos, a quienes se ha privado su libertad, han sido millares. Admitiendo a Ronald considerar como los más famosos de la historia Sócrates. Espera el juicio a Sócrates. 469 vivió, 470 a 399 a.C. Sócrates no conoció a Aristóteles porque murió antes de que naciera Aristóteles, de los ciertos y discípulo Platón. Jesús de Nazaret, del 6, 0 al 33. Aunque otros, hay un internet, vas a encontrar un artículo que no sé si seguirá, que dice así: Jesús nació antes de Cristo. ¿Por qué? Porque si Herodes muere 5 antes de Cristo y Herodes persigue a Jesús, ¿cómo va a haber? ¿No? Entonces dice, no, Jesús nació mucho antes que el año que, ¿no? Entonces, eso leí en esos días que aparte quería saber todo, pero no podía salir, ¿no? Mis clases de ahí, todo era ahí. Entonces, admitiendo a los modelos de los más famosos de historia, en unos 470, en otros 469, a 399 a.C. Jesús del 3, 0 al 33. Galileo Galilei, de 1500, por decir que la tierra se movía. Después le dije, para perdonarle la vida, le hicieron firmar que la tierra no se mueve. Y firmó, he sido invitado a decir una blasfemia y firmo que la tierra no se mueve. Y después que firmó, se picó y dijo, no se mueve, ¡pum! Se mueve. No se mueve, pero se mueve. Y 1574, 1640. Y Mahatma Gandhi, admirado, ¿no? Que vivió 1819, 1848. Un pacifista, sin embargo, lo asesinaron. Uno de una línea diferente. Parece que también manejado por el imperio. Gandhi. El alcance de la libertad personal. Veamos ahora el alcance de la libertad personal. El alcance de la libertad personal. Mañana, ¿qué voy a hacer? Mañana que no me queda dormir como gato. ¿Cómo duermen los gatos? Cuando el gato, el mejor descanso del gato es cuando está panza arriba. Y sobre todo frente al sol. El gato es muy violento, ¿no? Entonces, y a veces está así y comienza a maullar. ¿Qué quiere decir? A ver, tu gato está así y ahí está así. No hay dueño del gato. Su amigo, o su familiar. Si el gato llegó muy chiquito a casa, tú eres su problema. Así me dijeron los hindúes, ¿no? Y luego, ya va a ver, el gato fue agradecido. Un día mis piernas están mojaditas cuando están dormido. Y voy a ver qué pasaba, había mitad de ratón. El gato me había dejado mitad para que yo coma. Oye, así es. Bueno, entonces les digo a ustedes pues, que y tú me dijo lo que dijo Buda, el Siddhartha Gautama, lo vas a lograr aprendiendo los gatos.
gancho. ¿Qué quiere decir el gancho cuando estamos panza arriba y en el sol y te llama? Quiere decir haz lo mismo que yo, también ponte así. ¿Para qué descansar? ¿Tú eres casado? ¿Tú eres casado? No. No te cases, cariño. Demora. Si quieres triunfar en la vida. Ahora no, pero ahora es malo, porque ahora los muchachos, chicos que llegan no se quieren ir de la casa. Nunca he visto una etapa de más solteros que en esta época. Y lo digo de profesor de miles. Y no olvides este principio de ahora. Solterón maduro, inteligente, seguro. Antes de otra cosa. Solterón maduro, inteligente. Antes de qué cabrilla es. Entonces, el alcance de la libertad personal. La libertad personal es multidimensional. Además, todo el fundamento es de la dignidad humana. La dignidad humana es el principio máximo. ¿Y la dignidad humana es un derecho? No. La dignidad humana es más que un derecho. Es el fundamento de todos los derechos. Entonces, veamos, el alcance de la libertad personal es multidimensional y está protegida. Es multidimensional y está protegida. No vengas atrás. Búscate por allá. No vayas atrás. Es multidimensional y está protegida por el principio constitucional que constituye. ¿Cuál es el principio? La reserva de la ley penal. Y el que mejor lo explica es Zaparoni, el señor Raúl y también su maestro Luis Jiménez de Azúa, ¿no? Entonces, la reserva de la ley penal, que es el principio que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Enlazado con el principio legalista que lo desarrolló antes de 1833, Anselmo von Bechinori. Ponte por ahí. Venga más temprano. Joven, venga por acá. Anselmo von Forbach, que fue familia de Ludwig Forbach, que recibió en Ludwig Forbach el fin de la filosofía clásica alemana. Anselmo von Forbach desarrolló el principio legalista de la ley penal como principio garantista, señalando que la ley penal no es garantista, es derecho penal. O es garantista o no es derecho penal. Es el poder penal del Estado, de la potencia pudiente, que desarrollaron el principio legalista. No lo ponen en un crimen sin ley, que los fascistas y la ultraderecha lo quisieron destrozar. Y Mussolini hizo que los puristas del fascismo acuñen esta frase: nullum crimen sine quo. No interesa la tipificación donde quede, en el principio legalista. Nullum crimen sine quo. No hay crimen sin pena. ¿Quién define el crimen? El poder. No hizo con el poder a todo el que es su enemigo, lo acusa de los peores delitos y crímenes. Y la gente atraca es popularmente creída. No es que ellos tienen una ventaja enorme, ellos tienen la mente de la gente, ellos tienen cuidado, ellos tienen todos los canales, no hay uno que no sea de ellos. Y la república acobardada también está teniendo. Y el mismo pie libre en la calle no se tiene, porque también si te pones más verde lo elimina. Si te pones más, por eso siempre rato me hay que hacer algo de aquí, ¿no? Porque no, ¿qué eres puro en la lucha histórica de ¿por qué no crucificaron a Jesús de Nazaret? ¿O tú crees que Jesús era un tipo conformista o Jesús era de derecha? Jesús odiaba el poder. Entonces, nullum poena nullum crimen, como los fascistas que dicen, nullum crimen sine poena. Para ellos todo es crimen y se les pena si no es hecho. Y se zurran el principio legalista. Como en las leyes que eran precisamente que el mundo no avanzaba todo el poder. Y crearon jueces sin rostro. Yo en un discurso dije, no son solamente jueces sin rostro, sino sin cerebro y sin pelo que hacer.
personal no se reduce únicamente a la prisión, sino a todas las formas en que la represión política, ideológica, todo el control y represión, y religiosa o por cualquier otro medio discriminatorio impiden su realización, donde la libertad está integrada a la vida, a la dignidad humana y al principio de igualdad. De todos los principios, el que más odian los sectores dominantes es el principio de igualdad. Y el mismo pueblo odia el igualdad. Un día se insultaban en la plaza 2 de Mayo y uno le decía, calla igualada, serrana. Y la otra le dijo, tú más serrana que yo. Así le dicen cocina moderna. Cocina moderna, porque es 3 llamas. O sea, eres triple serrana, 3 llamas. ¿No? Imagínate el pueblo, si es algo lindo ser de la sierra, ¿ah? Como decía aquel, pero la gente embruntecida le mete en esos precios. Hay que ver el origen de los precios, el origen de los precios. Ponga ahí libro, el origen de los precios. Es de España. Seguimos. Oye, así que gritaron 2 mujeres en la Plaza Unión, cállate. Tú más. ¿Ah? Acá mismo en San Marcos los empleados que se reúnen entre ellos, uno lo han puesto llama, al otro alpaca, al otro vicuña triste. ¿Ah? Se insulta. El derecho de saberlo, esto, hoy antes no te decían los motivos de tu detención. Yo lo había sufrido, eso no te digo por qué te detención. Más bien a ti te preguntaban, ¿sabes por qué te detención? Y ese, por ejemplo, que me preguntaban ya muerto, yo te digo, pero sí, ¿sabes por qué te detenemos? Ustedes no me tienen que decir, no lo sabía por qué. Es que el odio, pues. Si tú eres un líder y tú eres querido por la gente, te odia y te quedan delitos. Y todo lo que haga la gente te imputa a ti. Si la gente hace destrozo, tú eres el culpable. Si la gente hace destrozo, así le ha pasado todo. Entonces, el derecho a saber los motivos de una detención, antes no decían, recién va a ser con la Constitución de 1979 mexicana. Por eso la Constitución del 79 duró casi nada porque al imperio no le convenía, ni a los ricos, ni a los pobres, porque ahí hay un pluralismo económico y el Estado tiene mayor participación, ¿no?, en economía. En cambio, en la del 79 se aprueba en Aldo Ferrer el consenso de Washington y nos liquida, mientras esté el aspecto económico de la Constitución del 93 del Estado cumpliendo un rol subsidiario, el Perú de acá 1000 siglos era el país más atrasado de América Latina y donde la gente esté más fregada. Pero la gente reacciona, no reacciona porque además la gente es muy convenida y el pequeño burgués emergente no es de lucha, salvo excepciones. El derecho de saber los motivos de una detención, el derecho de ser llevado sin temor a un juez en razón que las fuerzas represivas de las dictaduras o de las democracias que hay ahí, formales y farisaicas. Esta es una democracia formal y falsa. Pero no ha visto que la gente dice en las sociedades democráticas, ¡calla, idiota! ¿Qué sociedad? Las otras son más democráticas que lo que va a que la gente le han dado el cerebro, le han metido el colonialismo y al cura Valverde en su cerebro. ¿Quién es el cura Valverde? El que hizo que encarne y que aprecien el convenio. Dijo los evangelios por tierra, como que Atahualpa no entendió. Dijo, ¿cómo? ¿Tú crees que un indígena, un inca podía creer que alguien mate a su Dios? El cura Valverde le dijo que Jesús fue crucificado, ¿no? Que lo mataron por tal. Eso es un acto idiota que mataba a su Dios. ¡Guau! Entonces, amigos, la democracia formal y paritaica no respeta estos derechos inherentes a la libertad personal y su violación es concurrente con qué? Y este es el Zaffaroni también. ¿Cómo se llama el libro? De Eugenio Raúl Zaffaroni, El enemigo del derecho penal, que es la respuesta al llamado derecho penal del enemigo de Luther Jacobs, donde dice que
donde Zaffaroni dice: soy enemigo del derecho penal del enemigo, porque el derecho penal del enemigo conduce al no derecho y a la no persona, y es antigarantista. Entonces luego también el libro de Zaffaroni que recomiendo leer está en internet también, pero hay el libro que más, La cuestión criminal. Entonces, y su violación es concurrente, con secuestros, torturas, la desaparición forzada de personas y con las ejecuciones extrajudiciales. Y como la detención es ilegal, necesitan violar las garantías democráticas y el garantismo penal, creando bienes jurídicos abstractos o simbólicos para justificar represiones generalizadas, insultos a los símbolos nacionales, traición a la patria de los mayores traidores. A mi paisano Víctor Raúl también le imputaron traición a la patria. Antes no, reo también. Ya basado. ¿Y quién? Los que venían al Perú, los que entregan al Perú al amo extranjero. La doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, veamos que dice la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como expresión máxima del principio legalista de la ley penal, regulada por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, se ha establecido que, miren esto, que una detención no solamente es legal, sino constitucional, y ahora ya no solo constitucional, sino convencional. Por eso ahora hay que ver, y también vamos a hacer nosotros acá, el control de convencionalidad. Yo conocía que le dio el nombre juris control de convencionalidad, que falleció hace un año o dos, Sergio García Ramírez, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dio clases en México y en San José, Costa Rica. Una detención no solo es legal, sino constitucional, y ahora ya superó, no solamente legal, sino constitucional, y no solo constitucional, sino convencional, de acuerdo a la Convención Americana de los Derechos Humanos y demás tratados internacionales de Naciones Unidas con él. Ahora tenemos, yo he dicho, don Alfonso Barrantes de Liñán, que me tenía mucho cariño, imagínate que de Trujillo me vino trayendo una encomienda. ¿Cómo un tipo tan importante puede traer una encomienda y cargarme? Y él la cargó, no yo no, pero yo también la cargó. Y cuando me dijeron decano del Nuevo de Lima, me escapé de mi chaleco no lo que tengo, ¿no? Me fui a la Haití, me tomé un café, de ahí me fui a mi casa y cargué la basura y fui a tirar la basura. ¿Para qué? Para que vean que eso sigue siendo mío. Nada se puede hacer. Y luego le tiró una bajadaza a los periodistas. Aquí en San Marcos, me dijeron decano de la facultad, que reunía todos los pensadores de servicios, los barredores, todos. Y los reunían en el Calato, nunca habían entrado, salvo barrer. Lo senté y le dije: voy a darles un desayuno. Y se paró uno y me dijo: yo voy a hacer el desayuno. No, yo lo voy a hacer. Y los atendí a todos. Jesús de Nazaret. Eso me enseñó quién es Jesús de Nazaret. Eso lo aprendí en el cristianismo. En Jesús de Nazaret. Yo tengo la idea que Jesús es más servicial. Yo soy un bronquero. Jesucito es un bronquero único. Se me ha echado, pero rico. Con los abusivos, ¿no? Está en la película de Saber que lo ubica. Pier Paolo Pasolini, El Evangelio según Jesucristo, un cineasta italiano que vivió hasta 1970. El Evangelio dura 4 horas, pero lo puede ver un día un poco. Un alumno me dijo: doctor, ya, usted me ha dicho que lo vea 20 minutos, otro día 20 minutos. No, doctor, agarré un domingo y me quedé hasta el final porque no me quería ir. Y sobre todo esa parte donde Jesús se mecha, se pelea, que es cuando expulsó a los mercaderes del templo. Entonces, esta doctrina, Daniel O'Donnell, Protección Internacional de los Derechos Humanos, Universidad de California de Washington,
Esta doctrina nos demuestra hasta qué punto los conceptos de arbitrariedad y legalidad se superponen y pueden asumir diferentes formas, entre ellas la restricción indebida de otra libertad fundamental como la de expresión, la tipificación fraudulosa o subjetiva del delito, u otros motivos de la privación de libertad por la falta de un control judicial, o cuando la privación de libertad se efectúa en virtud de una ley, aunque compatible con la normativa internacional, se aplica con inminente mala fe o abuso del poder. Daniel O'Donnell, Protección Internacional de Derechos Humanos, que es el mejor libro sobre protección, catedrático de California y de Washington. Está en la biblioteca de la facultad, en diversas ediciones de amarilla. Y los centros clandestinos, pero que hay más centros clandestinos en Ayacucho, en todos sitios, en los centros oficiales violaban la ley, en el Estado violaban la ley. Un Estado, como dice, un Estado delincuente, dice el Estado delincuente. El Estado argentino de vida es el Estado delincuente, no el gobierno, el Estado mismo. Y también Chile y otros. Entonces, centros clandestinos de detención. ¿Se imaginan los SD? Que está en el informe Sábado, que está en el informe Rática en Chile y otros informes en las memorias del silencio de Guatemala, en El Salvador, en sus informes El Salvador, ¿no? Y sobre las violaciones a los derechos humanos. La comisión, los centros clandestinos de detención fueron denunciados por Ernesto Sábato en la Argentina del teniente general Jorge Rafael Videla, de Jorge Viola, de Eugenio Galtieri, de Piñoles, que dictadura que se impuso el 24 de marzo de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1983, en que asumió un gobierno constitucional. Verdaderos centros de detención fueron al margen de toda legalidad nacional e internacional. Según Amnistía Internacional, se vienen revoluciones en Europa, casos actuales de detenciones ilegales y de cárceles clandestinas, ubicadas en varios países de Europa en violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Europea de los Derechos Humanos, y campos de concentración que los gringos tienen en Abu Ghraib y en Guantánamo, territorio que le usurparon a Cuba. Procedimientos de denuncia ante los organismos de derechos humanos. Los procedimientos de denuncia ante los organismos de derechos humanos. Nosotros los jamarquinos hemos salido a defender a Groenlandia a favor de Dinamarca, no en contra. Groenlandia es de Dinamarca. Entonces, procedimientos de denuncia ante los organismos de derechos humanos. Los procedimientos de denuncia por violaciones a los derechos humanos y especialmente el derecho a la libertad personal. Para buscar la inmediata libertad, la reparación y la indemnización respectiva, procedo a hacerlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de los Derechos. A nivel universal. Ya, hacemos 15 minutos, 10 y 45, 10 y 46, y así con la clase, vayan a su oficina, ¿qué oficina? ¿Dónde se encuentra la otra? Tomen un café, busquen su sugar. Mi hijo último no lo busca, escucha, yo mi hijo último, que ya me ve los ojos y me dice, papá, ¿por qué quiero la gente? Uy, ¿cómo es? Y es psicólogo. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Recuerdo que alguna vez, cuando Alfonso Barrantes de Incán llegaba a verme donde yo estaba todavía, no íbamos a juzgados, estábamos detenidos más militares por la policía y por el Estado, ¿no? En lo que Vargallosa llama en confrontación a la catedral y también el pez en el agua, donde trata mejor con ese ministro del gobierno que fue el director del gobierno de la época de Odría. A ver, vean, Alejandro Esparza Tañar, ¿no? Y
y llegaba a verme de Fernández, de 10 de la mañana, ¿no? Había sol, porque yo me acuerdo hasta cómo está bien. No, yo tengo como videos, no había visto, tengo videos. Y eso es lo que me permite recordar las cosas. Llega Barrantes a verme así, ¿sabes qué dicen los jefes que están conmigo? Uno de esos que tenía yecas o calle, ¿no? Porque el que persigue tiene que tener calle. Y llega Barrantes, porque también me había prestado antes a Barrantes, y le dice: hola Alfonsito, mi hermano, Alfonsito bonito, mi hermano. Se maneja mucho la ironía. Ay, Barrantes también ya sabía, tenía muñeca para tratar, ¿no? Y un día Barrantes está conmigo, ya me había liberado nuevamente acá, y me dice, me mira así: oye, tú eres hijo de Manuel, me dijo. ¿Por qué? Porque Manuel, tu padre, está preso conmigo. O sea, mi papá está preso con Manuel. Pero era por aprisa, ¿no? Después de 1958, cuando Barrantes, el jueves, fue jueves, 8 de mayo de 1958 a las 11 de la mañana, Barrantes es uno de los que expulsa a Nixon del local del Parque Universitario, al que después va a ser presidente de Estados Unidos, era vicepresidente de Eisenhower. Y venía a rajar de Fidel, a la cubana, y Barrantes lo hizo votar, junto con Héctor Béjar. Y pensar que años después yo titulé a Béjar, y cuando él estaba ahí yo era un niño en la escuela primaria. Entonces, Barrantes ese día brilló porque dio un discurso enorme después de lo votaron a Nixon. Y me dijo: yo estoy preso con tu papá. Y Barrantes, que nació en Cajamarca, en la zona de San Miguel, estudió en mi colegio en Trujillo, en el San Juan de Trujillo. Y de ahí no nació Trujillo, de ahí vino a San Juan. Entonces, José Barrantes está preso una vez por aprista roja, y la segunda vez por ligado al Partido Comunista, fue toda la línea de Pekín, porque él estuvo a favor de Mao, pero también con Fidel. Y la universidad me ha pedido que yo le homenaje, porque va a tratar del doctorado honoris causa post, ¿no? Y ya les avisaré, ¿no? Y ese día quiero que la gente sepa realmente quién fue, y sobre todo las novelas que leía, las biografías que yo también he leído de Stefan Zweig, ¿no? Napoleón, Bolívar, no, mejor les digo, ¿no? Entonces, amigos, a nivel universal, ante el Comité de Derechos Humanos, al que el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y las violaciones sistemáticas e institucionalizadas a estos derechos, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se llama así Consejo a partir del 2006, porque antes era Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Las violaciones sistemáticas, las violaciones no son un hecho de un mal policía, de un mal militar, no. Es institucional, es política del Estado. Estos estados no pueden sobrevivir. Mira, te póngase por acá, no vayas a la. Estos no pueden. Miren, estos estados no pueden sobrevivir sin violar. Jamás puede haber un estado como estos, inclusive que pueda respetar los derechos. Mira cómo va. No sean tontos. Si el Estado respeta los derechos humanos, cae. Porque no son estados. Son estados totalmente de un divorcio entre los de arriba y los de abajo. Ven esta novela de la Revolución Mexicana. Mariano Azuela, AZUELA, los de abajo. También Fedor Dostoyevsky, humillados y ofendidos. También los sexos, los endemoniados. Entonces, de las naciones en continuación, el Consejo de Derechos Humanos, en el 2006, viene a ser la continuación institucional de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde se puede utilizar el procedimiento confidencial
aprobado por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas aquel 27 de abril de 1970, que es el procedimiento 1503, es el que más se desesperan los servicios de inteligencia del poder, porque como es confidencial, de repente ya los denunciaron a ellos, y ellos no saben, les emplean sus propias armas. Una vez cuando todavía la cantuta no era la cantuta, yo ya estaba perseguido ese día. La cantuta no era la cantuta, era todavía Escuela Normal de Educación Enrique Guzmán de Valle. Y en el Congreso de Estudiantes del Perú, el 67, yo estoy en el carro y me dijeron, mira José, si el gobierno te apresa, se friega. Pero si no te apresa, peor se friega. Por lo tanto, peor. Así de simple la cosa. Y ahí es donde aparece Hitler por primera vez, en el Congreso de Berlín. Pero el pobre pues no tenía conocimientos de política, para eso hay que haber estado. Esto fue todo, los malos. Todos los que han hecho, para bien o para mal, la historia del Perú. He compartido, ya me decían José. Entonces, yo nunca he tenido pseudo, porque yo he hecho el trabajo legal. El que es el trabajo no legal, el que tiene pseudo. Como Lenin, no me llamo Lenin, Vladimir Ilich. Víctor Hugo se llamaba en el trabajo clandestino Víctor Hugo, Don Juan o Don Manuel. Béjar se llamaba Vargas Llosa se llamaba Vargas Llosa, no Guillermo. Alberto, eran del grupo Cabuy. Vean que esta novela de Vargas Llosa que es buena para derechos humanos. El pez en el agua. La otra es, que son sus memorias, San Martín. El otro es Contra viento y marea. Y la otra es Conversación con la persona. Entonces, del anterior 20 numeral. Entonces, donde se puede utilizar el procedimiento confidencial aprobado por el Consejo Económico y Social de la ONU el 26 de mayo de 1970, procedimiento 1503. Peor, si no caes bien a la gente, más te tienes que crear de libro. Porque si caes bien a la gente, ya eres el líder de la historia. Te tienen que quemar, desprestigiar. ¿O tú crees que ellos van a decir que tal es una buena persona? No. Jamás. De Jesús de Nazaret decían que era bueno. Mira tú nomás, el segundo Montoya Chuquipoma ha publicado en Chimbote, murió en 2016, el mejor libro, se llama El Proceso a Jesús, donde recurre de todo el mundo las mejores compilaciones de todos los escritores en el mundo que sean hoy abogados sobre el proceso. Bibliografía, miren, pensemos en esta bibliografía. ¿Tú eres geográfica tu nombre? No, tú eres esperar. Pero como a mí me gusta cambiar nombre, cambio nombre. Entonces, había una sola persona que no le podía cambiar nombre, pero por nada del mundo, mi abuela. Quería cambiar, así como me amaba, se imponía. Era aplicable la ley. Era aplicable. Ellos son así. Te aman, pero te disciplinan. Claro, porque si tú no disciplinas, no amas, ¿no? Porque ¿cómo formar gente? Ayer vi una mamá que educaba a su hijo, una mamá de pueblo, que linda que la educaba. Su hijo orientando. Entonces, amigos, Comisión Andina de Juristas, la Corte Penal Internacional de los Países Andinos, Comisión Andina de Juristas, Lima, diciembre de 2005. CONALEC, Comisión Nacional de Desaparecidos Argentina, informe sábado, el informe nunca más. Editorial de UDEM, Editorial de Buenos Aires, 1984. De Salvador Martín Herencia Carrasco, la implementación del Estatuto de Roma en la región andina. Los casos de Bolivia, Colombia y Perú, Lima, Perú, marzo 2005. Daniel O'Donnell, libro que tiene la Biblioteca de la Facultad en diversas ediciones. Protección Internacional de Derechos Humanos, Comisión Andina de Juristas, Lima, 1989. Profesor de la Universidad de Washington, California. José Saramago, Premio Nobel de Literatura, 1998. El Evangelio según Jesucristo es Cristo. Editorial Faguara, Madrid, 1991. Fernando Sabater, este es excelente, mira, Fernando Sabater, Caronte, que es el barquero del infierno, el que va entre la tierra y el infierno. Caronte aguarda,
una novela policíaca ambientada en la transición española en la Cátedra Madrid 1981. Seguimos. Entonces, ahí está, Carolina Guardia.